Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. ¿Está usted bendecido? ¿Está usted contento? Los que se encuentran en casita o en los lugares donde nos están escuchando, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice amén, iglesia. Los que podemos estar aquí, mandamos un saludo a cada uno de aquellos que hoy nos están viendo, que están haciendo el esfuerzo, amén, por estar ahí conectados en este tiempo, y creemos que Dios tiene una palabra para nosotros. Dice amén. Dígale al que está a su lado: Dios tiene una palabra para nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel para con su pueblo, siempre es fiel, siempre es bueno, siempre es verdadero, es eterno, amén. Y nosotros hoy nos hemos reunido para exaltar su nombre, para bendecir su nombre, y hoy vamos a tener este tiempo meditando en la bendita palabra del Señor. Es así que si los que están aquí tienen su Biblia, tómenla, amén. Los que están en casita también tómenla, vean los versículos, los capítulos, las citas que les estaremos compartiendo el día de hoy, y que usted pueda estar ahí al pendiente de ello, amén. Gloria al Señor. Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, de su versículo 10 al 18. Es una cita, pudiera verse en números pequeños, pero la realidad es que es una cita muy enriquecida. Hay mucho que sacarle a esta parte de Efesios. Quizás hoy solo entremos a la introducción. Si logro apurarme, entraremos al primer punto, amén. Y considero que hay mucho que tocar como iglesia en esta parte de la Biblia, y vamos a darle lectura a ello, amén. Vamos a darle lectura de su versículo 10 al versículo 17. Y yo le invito a su versículo 18, yo le invito a que podamos hacerlo, amén, de una manera reverente. Voy a estarle dando lectura a la cita, le invito a que usted vaya siguiéndome con su mirada, porque si le digo uno yo y uno usted, los que están en casita no nos escuchan, ¿sí? Entonces estaré haciendo la lectura completa, pero le invito a que usted me siga con su vista, amén. La bendita palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra es verdad desde el principio, Señor, y tu palabra es vida también. Yo creo, Dios eterno, que en esta hora traerás vida a los corazones por tu palabra, Dios eterno. Toma este tiempo, Señor, sé tú glorificándote, sé tú exaltándote, tanto los que están aquí, Señor, en este lugar, también los que están en casita o en el lugar donde nos estén escuchando, Padre, que esta palabra traiga vida sobre ellos, Señor, y tú seas exaltado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, los que están en este lugar. Amén. Bendito es el Señor. Hace unas semanas estaba yo orando al Señor, y durante la oración el Señor me traía mucho esta cita de Efesios, de la lucha que podemos tener. Hay veces que todos como cristianos enfrentamos ciertas luchas y batallas. Pensamos que la lucha y la batalla es con el hermano, con la hermana, con el padre, con la madre, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con la persona que nos rodea. Y cuando yo oraba al Señor, el Señor me llevaba mucho a esta cita de Efesios. Pareciera que Él me decía: recuerda que la lucha es diferente a la que la visión humana pudiera creer. Y hace unas semanas, igual, quizás hace una semana más, alguien nos visitaba en la papelería. También ustedes nos pueden visitar en la papelería. Si usted dice: el pastor allá no me visita, visíteme usted. Y llevaba una bolsa negra y me sacó de esa bolsa, dijo: les traigo un presente para ustedes. Quería que estuviera el pastor, pero bueno, si no está, se lo entrego a usted. Y cuando fue sacando ese regalo que él nos llevaba, mandó a hacer un escudo hermoso. Se los voy a presentar la próxima vez. Yo dije: ¡ay, qué belleza! Y después sacó una espada igual de madera. Y cuando él sacó eso, yo dije: esto es lo que ha estado en mi corazón durante las oraciones que he tenido en las mañanas, la armadura de Dios. Y fue algo que movió mi corazón y mi vida. Y dije: no, el Señor quiere hablarme algo, el Señor quiere decirme algo. Y me puse a estudiar, a meditar en esta cita de Efesios, a estar viendo algunas cosas. El día de ayer en la noche mi esposo me decía: me siento mal, me duele mucho la cabeza. Decía: predica. Y yo le dije: no puedo. Le dije: no puedo, además no estoy preparada. Y cuando yo dije esa palabra, algo vino en mí y me dijo: sí estás. Sí estás. Y después le dije a él: sí predico. Y sin dudarlo, sin pensarlo, me volví a ir a esta cita de Efesios. Y me metí nuevamente a estar checando algunos apuntes que tenía, algunas cosas. Y creo firmemente que el Señor siempre hablará a nuestras vidas para traer vida a ellas. También creo firmemente que cada uno de nosotros pasamos batallas y luchas en cada instante, y que a veces olvidamos quién es nuestro principal enemigo. A veces creemos que la lucha es con el que tenemos al lado. Se los decía al inicio. Creemos que la lucha es con nuestros hijos y le decimos: me hartas. Creemos que la lucha es con el esposo: ya no te aguanto. Creemos que la lucha es con la esposa: me fastidias todo el tiempo. Creemos que la lucha es con el vecino: tiene algo contra mí,
Por eso siempre me anda aventando las cosas. Pero nos hemos equivocado en ello. La lucha no la tenemos con el que está a nuestro lado o con lo que logramos ver terrenalmente. La lucha va más allá que eso, y Efesios nos habla precisamente de eso. Esta carta que Pablo escribía, la escribía en un momento realmente de lo que él sabía de lo que estaba diciendo. Estaba en la cárcel en Roma en el año más o menos 60, y estaba en ese lugar. Él sabía lo que estaba escribiendo en ese momento. Él sabía cuál era la lucha que él se estaba enfrentando. Algunos pueden pensar que él, al estar todo el tiempo custodiado por algún soldado, atado a algún soldado, eso le inspiró a ver toda la armadura de ese soldado y a ponerse a meditar y a pensar en ello. Y empieza Pablo a escribir en la cárcel todo ello. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la carta a los Efesios. Está hermosa. Dígale al que está a su lado, ¿la has leído? ¿No? Cuando yo logro leer estas cartas, yo quisiera... Hay veces que con un texto me detengo en todo y digo, me falta demasiado. Es hermosa la carta a los Efesios. Quiero decirles que Efesios fue una carta escrita, ya se los mencioné, en la cárcel, pero el sentido que lleva esta carta, lo que trata de hacer el apóstol Pablo, es dar una carta de aliento a los cristianos. Una carta en el cual él podía sencillamente alentar a cada uno de los cristianos que estaba en Éfeso, que estaba en ese lugar. Y si nosotros empezamos a leer desde el capítulo 1 en adelante, algunas Biblias nos lo reparten con diferentes subtítulos cada uno. Y si nosotros nos detenemos en ello, nosotros pudiésemos hablar que Pablo trataba de animar a la iglesia y de hacerles ver cuál era la naturaleza de ellos como iglesia, que ellos conocieran su identidad como hijos de Dios. Ahora es importante que nosotros veamos, yo sé cuál es mi identidad. Si yo les pregunto a ustedes, hermano, dígame cuál es su identidad, ¿qué me diría? ¿Cuál es su identidad? Usted me puede decir humanamente, no, pues yo soy Mayra Yané Bautista Isla, soy de nacionalidad, ¿verdad?, mexicana, y poderse describir, tiene una identidad, soy mujer. Pero si hablamos de una identidad en Cristo, yo tengo que saber quién soy en Él. Y en alguna ocasión le expresé a la iglesia, hay una alabanza que me encanta. Y cuando oro la utilizo mucho, porque en momentos de quebrantamiento siempre le digo a Dios, yo no sé, yo lo único que sé es que yo soy tu hija y que tú eres mi padre y que mi padre me ama. Eso es todo lo que sé. Mi identidad en Cristo es que Él es mi padre, yo soy su hija, y estoy segura que a pesar de las imperfecciones que yo pueda tener, Él me sigue amando. Que a pesar de las fallas que pueda tener, Él me sigue amando. Tengo identidad. ¿Por qué no nos movemos el momento cuando la presión está muy fuerte? ¿Por qué tenemos que seguir? Porque tengo una identidad en Cristo. Sé que soy su hija. Sé el valor que tengo en Él. Sé que el vivir en Cristo no quiere decir que no podré pasar batallas. Pasaré, y muchas, demasiadas. Pero cuando yo oro, doblo mis rodillas y clamo al Señor y oro al Señor, le puedo decir, no sé, esta batalla está arreciando demasiado, pero sé que soy tu hija y eres mi padre. Y lo que un padre hace es cuidar a sus hijos, ver por sus hijos, estar al pendiente de ellos. Y esos son algunos términos que nosotros tenemos que entender.
Efesios empieza en su capítulo 1, de su versículo 3 al 8, nos empieza a decir que nosotros los creyentes somos participantes del amor de Dios. Dios nos ama grandemente. Y yo le invito a que usted pueda ir a algunas citas que yo le voy a estar dando. Lo leeré rápidamente y no leeré todos los versículos, pero leeré algunos que quiero que sepa. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El creyente en el Señor debe de estar seguro que Dios le ama, que el amor de Dios para él es grande. Debe de entender el creyente que Él nos ha escogido para grandes cosas. Dile al que está a tu lado: Dios nos ha escogido para grandes cosas. Llevar el evangelio de la salvación a otros es algo grande, maravilloso. Es lo único que sé hacer, eso es grande. Él nos ha escogido para hacer grandes cosas. Es que yo no he estado en un púlpito, además pues yo no he logrado muchas. No, pero Dios te llamó para hacer grandes cosas. Y son cosas en las cuales nosotros necesitamos tener identidad y saber para qué estoy yo aquí. Tenemos que entender que hemos sido sellados en el poder del Espíritu Santo, como dice su capítulo 1, 15 al 23. Nosotros hemos sido ¿qué? Sellados por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que se habla que la carta de Efesios es una carta de ánimo a la congregación. Él empieza a decir: Él te ama, Él te ha escogido a ti. Tú puedes ver que no tienes valor, pero Él te ha escogido para grandes cosas. Y le sigue diciendo: no estás solo, Él te ha sellado con el poder de su Espíritu Santo. Y conforme Pablo va hablando en cada uno de los capítulos, también Pablo le recuerda que ellos ya son libres de las maldiciones del pecado y de la esclavitud. Él te ha hecho libre del pecado, Él te ha sellado, por lo tanto ahora eres hijo de Él y eres libre de ello. Y Pablo sigue mencionando todavía, eso lo menciona en el capítulo 2 del 1 al 10. Y también empieza a decir: todos somos parte de la casa de Dios, todos somos una familia en Cristo. Dile al que está a tu lado: somos una familia en Cristo. No importa si son apóstoles, no importa si son profetas, si son judíos, si son gentiles. No importa de qué nacionalidad, no importa si Dios nos alcanzó en otro lugar, no importa si Dios nos alcanzó en casa, aun cuando nuestros padres eran cristianos, no importa qué título puedas tener tú, todos somos parte de la familia de Dios. Todos valemos lo mismo para Él. Nadie es menos ni nadie es más en el cuerpo de Cristo. Mira al que está a tu lado y dile: soy más guapo, pero pues somos iguales. Dios es bueno con nosotros. Y Él nos dice: todos pertenecen a la casa de Dios, a la familia de Dios. Pero después Pablo empieza a subir un poquito más. Verá, si usted tiene ese tiempo, lea Efesios. Empieza a subir un poquito más el tono y después desafía a los cristianos, a los de Efesios, a vivir cerca de Cristo. De su capítulo 3, 14 al 21, Él les empieza a decir: necesitan vivir como Cristo quiere que ustedes vivan. Necesitan estar más cerca de Él. Vamos al capítulo 3, versículo 14, y mire lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. ¿El ser qué, hermanos? Esta palabra es importante. ¿El ser qué, hermanos? Con el poder en el hombre interior. ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos?
Ahorita vamos a ir allá. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todas las santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nosotros necesitamos entender eso. Pablo desafiaba a los efesios a vivir cerca de Cristo. Y hoy los desafiamos a ustedes también a vivir cerca de Cristo, a tener una relación con Él, a no solamente ser cristianos de palabra, sino hombres y mujeres que tenemos una relación con Cristo. También les dice a los creyentes que deben mostrar unidad. Y ahí a lo mejor más que uno de los efesios se ha de haber incomodado y decir: íbamos muy bien, Pablo, Él me ama, yo lo amo, soy sellado, ya no soy esclavo. Pero eso de mantener o vivir en unidad, ahí ya está más difícil. Él empieza a hablar en esos términos del capítulo 4 del 1 al 16. Y después todavía le sube un poquito más el apóstol Pablo en el 4:17 hasta el 6 del 1 al 9, y dice: deben de vivir con las normas morales más elevadas, porque ustedes son diferentes a los demás. Deben de vivir con normas diferentes. Y Pablo empieza a explicar, incluso termina en el capítulo 6, antes de pasar a la armadura o al tema que quiero que toquemos. Él empieza a decir: hacia los hijos con los padres y los padres con los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no hagan airar a sus hijos. Amos, siervos, ¿no? Dice: tienen que ser diferentes ustedes. Su vida, su comportamiento tiene que ser diferente. Dígale al que está a su lado: debemos de vivir diferente. La Biblia dice que somos luz y sal, y la gente debe de darse cuenta que nosotros somos ¿qué? Diferentes, que nosotros vivimos de una manera diferente, que no vivimos con hipocresía o con apariencias. Vivo en una apariencia en el templo, vivo una apariencia con la familia cuando la voy a visitar. Pero en casa no. No, vive quien eres realmente. Nuestra vida tiene que ser transformada por el Espíritu Santo. Nuestro ser tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. Y son luchas. Eso no lo va a lograr usted con una oración de fe. La puede hacer. Oh Señor, y yo en el nombre de Jesús declaro que esto ya no. Y está bien. Pero se levanta y empieza una lucha. El enemigo dice: ay, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, pues ahí voy. Ahí voy, dice el enemigo. Y sí, ahí va. Arrecia con nosotros. Y la bendición incluso que tuvimos aquí, que oramos y que sentimos que fuimos sinceros al Señor, cuando llegamos a casa, se rompió todo, porque el enemigo solamente está ¿qué? Escuchándonos lo que hablamos, los pactos que hacemos con Dios, los compromisos que queremos hacer con Dios. Solo Él nos está escuchando. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: debes de aprender a vivir con las normas morales más elevadas. Se exige que el cristiano viva diferente a lo que el mundo. Se exige que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador podamos poner su nombre en alto, y nuestra vida sea un testimonio de quién es Él en nosotros, de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Por último, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en el capítulo 6 de su versículo 10 en adelante. Pablo termina diciéndoles: es muy bonito saber que Él nos ama. Es muy bonito saber que Él nos ha escogido para cosas grandes. Es hermoso saber que hemos sido sellados y que somos propiedad de Él.
Es hermoso saber que somos libres de la maldición del pecado y de la esclavitud. Es hermoso saber que todos somos parte de una familia y que nadie es mayor ni que nadie es menor. Todos somos iguales y a todos nos ama Él. Es hermoso saber que necesitamos vivir cerca de Dios y nos da las bases cómo hacerlo. Es bueno saber que tenemos que vivir en unidad, decía el apóstol Pablo, y que tenemos que vivir de una manera diferente. Y a lo mejor él les decía, porque puedes pararte hoy y decir: sí puedo en Cristo, sí lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Pero Pablo quiere terminar diciéndole algo: no será fácil. El enemigo te atacará y te dirá: Dios no te ama, le has fallado tanto. ¿Tú crees que Dios te va a amar? Y entonces querrá poner en duda el capítulo 1, su versículo 3. Por eso Pablo dice: la lucha no va a ser fácil, porque el enemigo vendrá y dirá: a lo mejor ni eres hijo de Dios. Le fallas tantas veces que a lo mejor ni hijo de Dios eres. Y el enemigo viene y te va a decir: ¿tú crees que Dios te escogió para grandes cosas? Mírate, ni primaria tienes, no sabes hablar bien. ¿Crees que Dios te ha escogido para algo bueno? El enemigo siempre va a venir y nos va a querer ¿qué? Atacar y derribar y poner cosas en la cabeza. Siempre vendrá. Él vendrá a decirnos: ¿para qué tanta unidad? No. ¿Para qué vas a soportar los unos a los? No, tú dale. El enemigo siempre sabrá lo que hace. ¿Por qué quieres vivir diferente? Mira, fulanito le sirve en la iglesia y vive peor que tú. No, tú siempre querrá venir a darte los dardos a tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice: será una lucha constante. No va a ser fácil. Pero déjame decirte cómo es la manera en que tú puedes enfrentar la batalla espiritual. Cuando el enemigo venga y te quiera meter duda de quién eres y para qué has sido formado y creado, tú tienes que tener un arma en tu vida. Y por eso Pablo termina haciendo ello. Y es a donde yo quiero llegar en esta hora. Quiero llegar precisamente a lo que es Efesios capítulo 6 para hablar de esa armadura que Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado. Está ahí la armadura, ahí está. Solo la tenemos que ponérnosla. No tenemos que asear de esa armadura en nuestra vida, porque no va a ser fácil la lucha. Hermano, usted no se enfrenta a una lucha con nadie más, sino con el enemigo. Y el enemigo viene a matar y a destruir. No crea que el enemigo viene con emocionalismos como nosotros. Ay, no, ya está llorando, mejor ya la dejo en paz, pobrecita. Ya empezó a llorar. No, ya mi corazón se duele. No, el enemigo no va a actuar así. El enemigo va a querer terminarlo completamente, desbastarlo, dejarlo pobre y miserable, como dice esa cita. Él no se va a tentar el corazón para derribarnos. Y nosotros necesitamos tener conocimiento de ello. 6:10. Dice la palabra del Señor. Déjeme leérselo en otra versión. Me gusta usar mucho otras versiones. Y quiero hacerlo en esta parte, en la versión de lenguaje actual. Y dice: finalmente, versículo 10 estoy. Dejen que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. En la versión que usted trae debe decir: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
La lucha será recia, hermanos. Quizás en este momento, ahorita usted está en una lucha donde usted dice: ya no puedo más. Esto es demasiado. Esto no lo puedo consentir. Ya no tengo fuerzas. Ya no tengo ánimo. Ya estoy muy cansado, cansada. Y quizás usted está en este momento y su mirada o su pensar está con que es con el que está al lado. Pero hoy déjeme darle una palabra del Señor. Escúcheme, la lucha no es con esa persona que usted y yo hemos estado batallando. La lucha es con el enemigo mismo de nuestras vidas. Y lo tenemos que enfrentar de diferente manera. Lo tenemos que enfrentar de diferente manera. Por ello es que en este primer punto que quiero tocar, quiero hablarle de esa preparación, como dice el apóstol Pablo. Por lo demás, necesitamos prepararnos, y la manera de prepararnos es: fortalezcanse en el Señor. Necesitan fortalecerse ustedes en el Señor. Necesitan buscar del Señor. Necesitan leer su palabra. Necesitan a cada momento entender que ustedes sin Él no son nada. No es con nuestra fuerza, hermanos, que vamos a poder salir adelante, sino es con las fuerzas de Dios. Dígale al que está a su lado: no es con tus fuerzas, son con las de Dios. Y alguno puede decir: no, pues ya ni en mis fuerzas, porque ya ni tengo. Me encanta cuando puse esta parte de decir: no es con tus fuerzas, sino con las de Dios. Se me vino Zacarías 4:6. Zacarías 4:6, se lo leo en la traducción lenguaje actual. Zacarías 4:6. Busque, si usted tiene Biblia, busque, hermano. No se conforme con ver solamente la pantalla. Use su Biblia, si no usted se va a desacostumbrar a usar su Biblia. Si usted por alguna razón no puede, hágalo esta parte, pero no se quede sin leer, hermanos. Y dice así Zacarías 4:6. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y es el siguiente. El ángel se presenta a él y le dice: Dios te está mandando un mensaje, Zorobabel. Dígale al que está a su lado, hermano, dígale al que está a su lado: Dios te está mandando un mensaje. Dios te está mandando un mensaje, y escúchalo. Zorobabel, y póngale su nombre de usted. No hace falta que seas poderoso. No hace falta que seas poderosa. No necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Lo único que tú necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso, y te aseguro que así es. No necesitas, o no te hace falta que tú seas poderoso, que tengas mucho conocimiento, que tengas un buen trabajo, que tengas una buena economía. No sé para ti qué es pensar ser poderoso, pero el Señor hoy te dice: no es necesario que tú seas poderoso, que tengas algo con que tú digas: con esto puedo. No es necesario que tengas un gran ejército. No es necesario que tú poseas cosas intelectuales. Lo que tú necesitas solamente es a mi espíritu para poder vencer. La fuerza de mi espíritu para salir adelante en medio de la circunstancia que tú estás. No es con lo que tú y yo poseemos, hermanos. Es con lo que Dios produce en nosotros. A veces me llama mucho la atención, y me he identificado con esas dos imágenes que en alguna ocasión he podido ver. Hace poco veía un árbol en la imagen, bien paradito y derechito, y veía un edificio que se recargaba en ese árbol, pero el edificio estaba a punto de derrumbarse. Y la palabra que tenía era: a veces así está mi vida, como el edificio, pero siempre hay un árbol, o siempre está Dios ahí para sostenerme.
Porque las veces que has sentido que caes y que tocas fondo y que tocas suelo, el Espíritu de Dios viene y te levanta y te fortalece y te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Hay otra imagen de una palmera que cuando viene el viento pareciera que la va a tronar y toca el suelo, porque el viento es lo que hace y la palmera toca el suelo. Pero cuando pasa ese viento recio, la palmera vuelve a ponerse de pie. Los vientos van a estar recios. La batalla que vas a enfrentar va a estar recia, porque el enemigo no quiere que tú seas una persona bendecida. Pero escúchame, lo que Dios le decía a Zorobabel es lo mismo que hoy Dios nos dice a nosotros. En tu versión dice: no es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Solo necesitamos entender que es con la presencia del Señor, que es con su Espíritu, que es con el dunamis que viene a nosotros, que podemos enfrentar todos los dardos que el enemigo traerá a nuestras vidas, con el cual Él nos querrá derribar. Zacarías sirvió a un pequeño remanente de judíos que regresaba de Judá después de todo lo que pasaron, para poder reconstruir la ciudad precisamente de Judá y la nación. Estaba todo devastado y destruido, todo lo destruyeron. Todos los judíos que regresaban eran hombres y mujeres débiles, eran acosados por sus enemigos aún todavía, eran gente muy cansada por todo lo que habían vivido en la esclavitud, estaban desalentados porque ya no poseían nada y eran pobres porque llegaban a un lugar derrumbado y destruido. Pero Dios les daba esa palabra: no lo que ven tus ojos, sino lo que mi Espíritu Santo puede hacer. No lo que poseas para levantar esta ciudad y la nación, sino lo que puedes lograr con mi Santo Espíritu. Y eso es sencillamente lo que Dios nos puede decir a nosotros. Puedes estar débil, puedes sentir que todo el tiempo puedes ser acosados por enemigos, usados por Satanás, por supuesto. Puedes ser una persona que está cansada y que está desalentada, pero el Señor hoy te dice: entiende algo, es con mi Espíritu que lo vas a lograr. Solo tienes que confiar en mí. Y esto me llevaba a pensar algo más cuando estaba escribiendo esto y iba a Jeremías capítulo 1, 19. Me acordaba del profeta llorón. ¿Ha leído usted Jeremías? Si no lo ha leído, léalo. Me encanta Jeremías. Nadie le hacía caso, por eso me encanta. Yo luego digo: ay, Señor, son como Jeremías. Hablamos y nadie nos hace caso. Dígale que está a su lado: ¿por qué no le hacen caso a los pastores? Hablan y dicen y no hacen caso. Yo cuando leo esta carta digo: ay, me fascina, porque cuando la empiezo a leer digo: sí, así, Señor, así, sí, cierto. Uno habla, y nada más se burlan y no hacen caso. Pero bueno, sigamos. Jeremías. El Señor me llevaba a esto de Jeremías, cuando hablaba precisamente, no es en las fuerzas de uno, sino en las fuerzas de Dios. Y un versículo hermoso, Jeremías 1:19, en traducción viviente, se le decía a Jeremías: Jeremías, ellos van a pelear contra ti, pero van a fracasar, Jeremías. Se van a levantar en contra de ti, Jeremías, pero van a fracasar, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¿Quién está con usted? ¿Quién está con usted? Van a pelear con usted, hermano, hermana. El enemigo querrá destruirlo y derrotarlo. Usted va a pasar por batallas fuertes y quizás la está pasando ya, pero quiero darle una palabra también del Señor. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y no es porque seas muy bueno, no es porque me busques mucho, no, es por amor a mí mismo. Es por amor a Dios.
No importa lo que tú y yo podamos estar pasando, nosotros necesitamos entender eso. El profeta Jeremías durante 40 años fue el vocero de Dios en Judá. 40 años. Yo a veces digo, ¿por qué aguantó tanto? Bueno, y hubo un momento en que él quería que ya no. Si nosotros pudiésemos encontrar alguna otra cita en el capítulo 20, hermanos, de su versículo 14, capítulo 20 de Jeremías 14 al 18, él empieza a decir: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga grito de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y mi vientre y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. No, también se desaniman los hombres, grandes hombres de Dios. Jeremías es uno de los tantos que menciona la Biblia. Hombres que también tuvieron la lucha recia y la batalla recia, y sentían que no podían, sentían que eran fracasados en muchas cosas, y decían: ¿por qué no me morí mejor? ¿Para qué sirvo? Y quizás alguno de ustedes pueda decir: ¿por qué no me morí? ¿Para qué sirvo? Solo doy problemas, no hago lo que tengo que hacer. Jeremías era un hombre, un vocero de Dios, que nadie lo escuchó en realidad. A él lo enviaron en la cárcel. El capítulo 37 de Jeremías lo dice. Después lo echaron a una cisterna. En el capítulo 38 no lo dicen. Lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad. El capítulo 43 no lo dicen. Lo rechazaron sus vecinos. ¿A cuántos de ustedes los ha rechazado sus vecinos? Los que se decían ser amigos, los parientes. Dígale al que está a su lado: no eres el primero. Jeremías ya había pasado por ahí, y hablamos de muchos años. Sus vecinos lo rechazaron. Capítulo 11 del 19 al 21 lo dice. Su propia familia lo rechazó también. Capítulo 12, 6. Los profetas y los sacerdotes también lo rechazaron. Su capítulo 20, 1 y 2 y 28, 1 al 17 no lo dice. Sus amigos también lo despreciaron y lo rechazaron en su capítulo 20 al 10. Su audiencia, los que debían de escuchar, el pueblo al cual era la palabra, también lo rechazaron. En el capítulo 26, 8 lo dice. Y los reyes también, los hombres de poder también lo rechazaron. Su capítulo 36 al 23 lo dice. Dígale al que está a su lado: estoy llorando por tan poco. No me han metido a la cárcel, no he estado en una cisterna, mi familia todavía me ama y me invita de comer. Los que dicen ser mis amigos, pues por lo menos también me saludan. Jeremías sufrió y pasó cosas tremendas. Se desanimó también. Pero aún a pesar de las palabras que él expresa en el 14, en el versículo 7 también del capítulo 20, cuando él quería renunciar a todo y cuando él sentía que ya no podía, y él decía: aquí dejo todo porque ya no puedo más. En su versículo 7 él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo y doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo, que estarán en contra de nosotros, nuestra propia familia. Se voltearán en contra de nosotros. Y dije: no me acordaré más de él. No me acordaré más de Dios, del Señor, ni hablaré más en su nombre como Él me ha mandado. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos.
Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Fue un hombre que sintió temor, que escuchaba cómo los demás hablaban de él. Denunciad, denúncienle. Todos mis amigos miraban y claudicaba. Quizás se engañará diciendo: prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. No importa. Jeremías dice: sentí que resbalaba, sentí que caía, sentí que no podía. Y dije muchas veces: ya no más predicaré tu palabra. Pero había un fuego dentro, ¿qué? De mí, que me impulsaba. Y entonces entiendo que el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Dile al que está a tu lado: Dios está contigo. Dile: Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. Esta batalla no es tuya, no la estás peleando tú solo. Dios está contigo. Tienes que entender que Dios está contigo, que Dios es fiel en su palabra, que Él es como poderoso gigante en tu vida. Hay algo solamente que tienes que hacer, y ese era el punto 1: fortalécete en el Señor y en el poder de su gracia. Entiéndelo, no por tus fuerzas te vas a cansar, no lo vas a lograr, te vas a quedar a medio camino. Es en las de Dios, es en la fuerza y en el poder de Él que podremos salir adelante. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Y esto es algo que tocaremos más adelante. La armadura de Dios. Hemos tocado solamente la introducción en ello y la preparación que debemos de tener. Fortalécete en el Señor, solamente en Él, porque la batalla será recia, porque la batalla lo necesita. Necesita que nosotros nos fortalezcamos en Él. Clama al Señor, Él te sigue escuchando. A veces puedes decir: es que yo oro y siento que Dios no me escucha. No, eso es lo que el enemigo nos mete en la cabeza. Por eso es que toda la armadura tiene una función importante en la vida del cristiano. El enemigo viene y te dice: no te escucha más Dios, Dios ya no te ama. Pero la realidad es que cuando yo leo la palabra del Señor, el Señor me dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Dios te ha amado con amor eterno. Dios te sigue amando con amor eterno. Por eso es que cuando tú piensas que no mereces misericordia, Dios te abraza y te extiende a misericordia. Por eso son las veces que lloras y dices: es que yo no merezco todos tus favores, porque tú ves cómo Dios sigue abriendo puertas a pesar de que tú dices: no lo merezco. Tú ves cómo Dios te bendice y tú dices: es que no lo merezco. Tú ves cómo Dios te sana y te levanta y tú dices: es que no lo merezco. Exactamente, es que es la gracia de Dios sobre nosotros. No es lo que tú y yo hagamos, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No dejes que el enemigo te engañe. Por eso tan importante conocer la palabra del Señor, porque cuando oras y dices: no puedo más, el Señor te trae la palabra a la mente y el Señor te recuerda las promesas siempre en su palabra. ¿Quiere ponerse de pie? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y yo estaré contigo como poderoso gigante. Firmes en el Señor, firmes en el Señor, porque Dios es fiel. Te exaltamos, Padre Celestial. Te bendecimos, Dios eterno. Tu palabra es verdad, Señor. Y yo creo que tu palabra siempre trae aliento a nuestra vida. Nos fortalece y nos anima en medio de la situación que estamos viviendo en este tiempo, Señor. No conozco los corazones ni las luchas que están teniendo las vidas, Señor.
No sé cuántas veces han podido decir: ya no puedo, no lo podré lograr. Padre eterno, pero hoy tú les dices: no es con tu fuerza, sino es con mi espíritu. No es lo que tú puedas hacer, sino lo que yo pueda hacer en ti. No es el esfuerzo que tú hagas, sino mi gloria que se refleje en ti. Oh Dios eterno, te pido bendigas cada corazón y cada vida, no solamente de los que están en este lugar, sino también de los que nos están escuchando en casita. Padre celestial, pido de tu fortaleza para su vida. Pido que la presencia de tu Espíritu Santo les abrace, les consuele, les fortalezca en el momento en que ellos están pasando, Señor. No sé la lucha que tengan que estar enfrentando en este momento, pero hoy recuérdales que su adversario no es el que está a su lado, que ellos no tienen que luchar con el que está a su lado, sino más bien que tienen que saber detectar al enemigo, Dios eterno, de sus vidas, aquel que quiere acabarlos completamente, Señor, y que hoy se levanten en fe en ti, creyendo a tu palabra y sabiendo, Padre, que tú eres un poderoso gigante en medio de ellos, Señor. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia en medio del proceso que cada familia pueda estar pasando, que el matrimonio pueda estar pasando, que la familia pueda estar pasando, Señor, que en el trabajo puedan estar pasando, que en la economía puedan estar pasando, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, seas tú fortaleciéndoles, guiándoles, Señor, dándoles sabiduría, Señor, dándoles de ti cada momento, Padre, y que salgan victoriosos en medio de la batalla, Dios eterno. Exáltate sobre tu iglesia, exáltate sobre tu pueblo. Tu bendición en cada familia, tu bendición en cada uno de los que nos están escuchando, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre celestial. Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús. Tuya toda la gloria y tuya toda la honra, Padre eterno. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Gloria al Señor.